de un extremo al otro, entremos al tiro nos está esperando. Muchas gracias, Rafael, disculpe la espera. Oiga, muy buenos días, no se estamos preocupe. con Rafael González. Oiga, que me gusta su jingle en la radio, lo hemos escuchado en el 102.5, 90.9. Rafa, ¿cómo es? Rafa, es bueno el jingle, tiene como fuerza, ¿cierto? Tiene mucho entusiasmo, mucha energía y realmente ha sido todo un acierto porque mucha gente joven me ha dicho que le pega mucho y que lo andan tarareando por todos lados. Exactamente, el de Rafa González. A mí también el que me gusta el de Lago Marcino, me tiene pegado ese Lago Marcino, es bueno el de la... Sí, comparto plenamente ese comentario. ¿Cierto? Oiga, bueno, Rafael, a propósito de campaña, quiero entrar con un tema complejo, ¿cierto? Sobre todo al Partido Republicano, y de ahí vamos a los temas alegres. ¿Qué pasó con esta rendición de cuenta de Francesco Venecián? Millonaria rendición, más de 300 millones de pesos, mal rendido, el CERVEL lo rechaza. Uno que conoce la interna, ¿cierto? Y va conociendo detalles. ¿Puede ser esta la verdadera razón por la cual Francesco Venecián no fue candidato esta vez ni a diputado ni tampoco al Senado? Bueno, es algo bien difícil de poder responder quizás por el hecho de que es el mismo Francesco el que tendría que dar a conocer las razones por las cuales él no aceptó una candidatura. Ahora, respecto de su rendición de cuenta, yo tengo entendido que hay muchas rendiciones que están objetadas y cada una tiene una argumentación en específico. Pero esa objeción está siendo también materia de un reclamo ante el Tribunal Calificador de Elecciones en función también de argumentos que son reales, que son jurídicos y que se tienen que esperar en este minuto una decisión final por parte del Tribunal Calificador de Elecciones, que tengo entendido también tiene muchísimas causas en reclamación, así que no es una situación muy individual de Francesco. Así que en ese sentido yo creo que hay que esperar que el organismo judicial se pronuncie sobre los argumentos de defensa para después determinar si tenía o no razón y ver cuál era el resultado final de esa rendición. La última instancia, Rafael, es el Tricel, ¿cierto? O sea, si el Tricel justamente reafirma lo indicado por el CERVEL, ahí esta rendición el Estado no le devuelve ni un peso por ningún voto, digamos, a Venecián. Eso pasaría, ¿no? Efectivamente, y es el organismo jurisdiccional, por esencia se demora, porque son tantos juicios los que están pendientes, se hace a través de audiencias, se hacen alegatos formales u orales, por tanto demora, así que originalmente eso tendría que haber visto en septiembre o quizá en agosto, y hasta la fecha todavía no se ven. En el caso de Francesco yo no sé los tiempos que tiene para ser visto, pero otros candidatos sigue dilatándose la revisión de esa causa por parte de ese órgano jurisdiccional. Es una lástima de Francesco Venecián, creo personalmente que es un aporte Francesco a la política, ¿cierto? No hubiese gustado verlo, ¿cierto? Acompañándolo a usted quizás en diputado o acompañando a Arturo al Senado, y esperamos que justamente este tema que ve con el CERVEL no haya sido la causa de por qué no es candidato. Rafael, vámonos al tema portuario. Estábamos hablando recién con Arturo Barrio de este royalty portuario. Hay cosas que se ven buenas al royalty portuario y hay cosas que no. Si llegas al Parlamento, lo más probable que el royalty portuario no lo vea este Parlamento, lo va a ver el próximo. ¿Cuál va a ser tu mirada sobre el royalty? Porque yo le decía a Arturo que por una cosa es bueno que los dineros queden en la región, pero en el fondo también encarecer la carga y la descarga en nuestros puertos ante la competencia Chancay podría ser complejo. ¿Cuál es la mirada, cierto, tuya sobre el royalty portuario? Mira, la verdad es que yo creo que nadie podría negarse a la existencia de recursos que queden en la región a partir de la principal actividad económica que se realiza aquí en nuestra región de Valparaíso, que es la portuaria. Pero hay que ser súper cautelosos en determinar la forma en que se puede generar esos recursos para nuestra región. Sin ir más lejos, el año 2024 el erario nacional se vio robustecido en casi 10.000 millones de dólares solo por ingresos emanados de la actividad portuaria de la región de Valparaíso, no solamente del puerto de Valparaíso, sino que el conjunto de actividad portuaria. Eso significa prácticamente un promedio de 27 millones de dólares diarios. Cuando uno ve de que esa cantidad de recursos engrosa el erario nacional, uno podría decir perfectamente que una parte importante de esos recursos tienen que ser reinvertidos en la propia región porque no puede quedar en el abandono. Pero ya existen una cantidad importante de recursos que se están generando para el país y específicamente para nuestra región. Entonces tenemos que ser súper cautelosos en eso, porque establecer un royalty en los términos que se ha planteado
yo comparto plenamente tu visión de que podría encarecer excesivamente el costo y eso al final se traduce en el consumidor final. Si al final quienes sabemos cómo se establecen los precios de determinados productos, sabemos que cuando se incrementa un impuesto, un gravamen o cualquier tipo de contribución, termina siendo el consumidor final que termina generando ese pago, y eso al final sería muy contraproducente. Entonces, ¿por qué no nos colocamos como meta que los ingresos que ya se generan se queden efectivamente en la región, pero a través de ese mecanismo, no a través de un mecanismo adicional como el royalty que se está estableciendo, o por lo menos la forma que se quiere establecer en la actualidad? Claro, porque en el fondo lo que se busca acá, lo que se busca es que las regiones y los municipios tengan más recursos. Esa es la mirada. O sea, entonces tratamos de como de vestir a un santo para vestir otro, porque en el fondo queremos dar recursos, que está bien, y cómo se administran. Ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención a mí, y yo no sé si eso es ley o no, ayúdame tú, Rafael, que eres abogado y conoces bastante bien el mecanismo y cómo se maneja el tema de las leyes. Cuando se hace el presupuesto de la región, simplemente es el gobernador el que propone al Consejo Regional, ¿cierto?, los diferentes proyectos. Y eso también pasa con el tema de los casinos. La plata de los casinos llega una parte a la gobernación regional y otra parte a los municipios, ¿no? Sí, efectivamente, existe unos recursos, pero eso también es materia de ley, el tema de los casinos, porque se aprobó hace algunos años una ley en esa naturaleza, llega claramente al municipio respectivo que está generando esos recursos, y también llega una parte mínima, pero llega al gobierno regional que permite ser redistribuido. Pero en eso es el gobierno regional o el gobernador el que propone al Consejo Regional, el que es el que en definitiva termina aprobando esa distribución o ese uso más bien de los recursos, los diversos proyectos que se establecen o que se ponen en tabla para que sea aprobado por el gobierno regional. En ese sentido, lo que existe en materia de ley de casino es realmente beneficioso, pero ahí también existe también hay que tener una doble mirada, porque actualmente los casinos van a la baja. Lo que está ocurriendo en Viña del Mar, a propósito del casino Viña del Mar, es una demostración de aquello. La realidad económica de los casinos ya no es como ocurría antaño, que les permitía generar sendos recursos para la respectiva comuna. Y es precisamente por el avance descontrolado a veces de casinos ilegales y también por las apuestas online. Entonces hay que revisarlo también a la luz de la realidad actual. Pero de que deben generar recursos para nuestra zona y específicamente para el lugar, es lo adecuado. Ahora, la ley de casino no solamente se debe quedar ahí en los ingresos que se generan por la actividad del casino, sino que también por toda la actividad comercial que se genera alrededor del casino. O sea, al final, cuando deja de operar eventualmente Viña del Mar en el plazo que se establece, hay que pensar en todos los locales que están alrededor, y eso al final termina siendo un polo económico importante que puede ser alicaído si no se trata bien o adecuadamente. Estamos junto a Rafael González, ¿cierto?, abogado y candidato a diputado por el Partido Republicano, Distrito 7, Valparaíso, Viña del Mar, mirando justamente las regiones. Tocaste un buen tema, Rafael, porque claro, los casinos bajaron su ingreso y de hecho lo que hacen Joy justamente ahora de solicitar de no seguir con la concesión en Viña del Mar después de un año, le va a perjudicar a Viña. Porque Viña, claro, va a tener que llamar a una nueva licitación, ¿cierto?, para su casino, pero nadie va a ofertar lo que ofertó en Joy en su minuto. Y el presupuesto de Viña del Mar, en parte importante, depende justamente de los ingresos del casino. Ahora, cuando hoy día se habla del presupuesto de la nación y de los presupuestos de las regiones, ¿cierto?, esta glosa presupuestaria, escuchamos recién también a Janet Jara cuando hablaba, y aquí uno dice, caen en los populismos, y ahí también le voy a criticar a su candidato presidencial, pero mirando la postura de Janet Jara, cuando habla Janet Jara que dice que si ella tuviese la glosa presupuestaria de libre disposición, ella la va a destinar para el mega incendio, es desconocer completamente que existe un presupuesto hoy día aprobado y que no ha sido capaz de ejecutarse. ¿Es populismo lo que dice Jara? Claramente es populismo. O sea, al final aquí lo que tenemos que mejorar es la gestión, y yo en eso al final no hay una voz disidente que establezca de que tiene que haber un ajuste del presupuesto porque existe un exceso de gasto, existe en este minuto adquisición de deuda para pagar deuda, y eso no funciona en ninguna parte. Cualquier empresa, incluso en una familia con un presupuesto muy acotado, se da cuenta de que es imposible adquirir deudas para poder seguir pagando deudas. Y cuando se establece este concepto de libre disposición para un tema de la reconstrucción de Viña del Mar y del lugar del incendio, es completamente desconocer de que Exacto. existen los recursos y que eso no se ha tenido la debida diligencia. Si al final estamos hablando de un tema de hacer la pega correctamente o en forma adecuada para poder enfrentar la emergencia.
Y en esto, si bien yo tengo un mar de diferencia con el presidente Piñera, él por lo menos enfrentó situaciones de emergencia y lo hizo correctamente. Y a pesar de ello, dejó recursos disponibles para que el actual gobierno del presidente Boric pudiese enfrentar su mandato. Y que lamentablemente ahora, por una visión quizás ideológica, no termina permitiendo de que el próximo gobierno pueda tener ese ítem de libre disposición, lo cual habla muy mal de él como presidente de la República y como su visión de estadista que quiere proyectar en el tiempo. Y va a terminar, Rafael, y esto es un hecho, lo más probable es que esa glosa se va a tener que reponer, lo dijo el propio Ricardo Lagos Weber. Bueno, usted encuentra populista, cierto, esta palabra de Jara, pero tampoco no es populista cuando José Antonio Kast dice que va a reducir en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal, pero no dice cómo. No, porque al final él señala de que hay una rebaja global del presupuesto y cuando establece esa rebaja global, o por lo menos lo que hemos sido administradores de empresas y nos dicen tiene que rebajarse en determinados montos el presupuesto, nosotros nos ajustamos en todos los ítems del presupuesto, en todos los aspectos o en todos los rubros que nos permitan hacer una compensación adecuada. Con ello se evita cualquier tipo de inconveniente de que algún determinado rubro se quede sin financiamiento, porque al final es todo lo que se está haciendo el esfuerzo para poder ajustarlo a la realidad económica. Pero ¿qué garantías tenemos? Porque cuando José Antonio dice que vamos a reducir, en caso de que él fuese presidente, que va a reducir en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal, ¿qué garantías tenemos que justamente no vaya a reducir también beneficios sociales que hoy día se estén entregando? Primero porque él ya ha señalado expresamente de que la reducción no va a ir por esa área y yo creo que sería un completo error si se fuera por una reducción del gasto social, muy por el contrario. Estamos todos de acuerdo de que hay que fortalecer ese gasto y hay que hacerlo lo más eficiente posible. Lo que tenemos que hacer es reducir y eliminar el gasto político en el sentido de que existen muchas personas que al final terminan siendo parte del aparato del Estado pero que no terminan ejerciendo ninguna función. Tú recién decías a propósito que sería súper eficiente una empresa estatal si no fuere parte de una maquinaria política. Como y el eso EPB. Claramente, yo no quiero nombrar ninguna empresa para no afectar a nadie, pero yo creo que si bajo ese criterio, si establecemos de que las personas que vayan a trabajar adecuadamente y en forma eficiente en una determinada empresa estatal, yo creo que va por buen camino, pero si lo convertimos en un centro de operación política o en un centro de amistades o de darle un puesto simplemente porque es un amigo, claramente no estamos generando el espíritu. Y eso debiese permitir otra cosa, que al final estamos hablando mucho de reducir el gasto, que es lo completamente adecuado, pero también tenemos que generar los incentivos para hacer crecer al país, porque haciendo crecer al país vamos a generar los ingresos suficientes para cubrir con todas las obligaciones que tiene la nación. Si al final, en este minuto, el gobierno actual de Chile está cometiendo un doble error, tiene un exceso de gasto y al mismo tiempo hace todos los esfuerzos para que el país no crezca. Y si el país creciera mayor, se generarían más recursos para poder cubrir con todas las obligaciones que tenemos. En la visión de Rafael González. Rafael, muchas gracias por este contacto, siempre un agrado conversar contigo. La visión del royalty me gusta, hay que ocuparse justamente que no encarezcamos los costos para no tener menos competencia con Chancay. Muchas gracias, Rafael, por este contacto, estamos en línea. Que esté muy bien, un agrado. Chao, chao. Rafael González, conversando con todos los temas, ¿cierto? De todos los temas, como hay que conversar con los diferentes candidatos. Es Rafael, abogado republicano, conoce la región, ¿cierto? La mira, es un agrado, igual que Arturo Barros, ¿cierto? Pasamos de los socialistas a los republicanos. Estamos en todos lados, estamos en la tele, estamos en la radio, estamos en la web, y estos son los comerciales. Comerciales, ya volvemos a Buena Noticia Matinal.